Muy bien, pues vamos a continuar con este tema de las vértebras anteriores dorsales. Es un tema muy apasionante, no te lo pierdas. Estas son las posibles causas de una rectificación cervical. Generalmente es por traumatismo o, como ya comenté, por el uso prolongado de tacón alto, por la práctica por muchos años de ballet clásico, incluso de danza contemporánea, por algún tipo de deportes de contacto o por posturas muy persistentes. Estoy atendiendo ahorita a un varón que tiene aproximadamente 50 años de edad y él ha sido ingeniero en sistemas durante 25 o 30 años y bueno, tiene unos síndromes posturales marcadísimos, ¿no? Y es muy complicado todo lo que tiene de compensaciones. Entonces, la rectificación cervical puede presentarse ya sea por una de estas causas o por algunas combinadas, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias de la rectificación cervical? Estamos hablando de nuevo de cuestiones cervicales. Ya dijimos, ya mencioné que una es la anteversión cefálica, desplazamiento hacia anterior, se sale la cabeza del eje de gravedad o del centro de gravedad. ¿Y eso qué va a producir? Bueno, pues va a producir muchísimos problemas. Uno de esos posibles problemas puede ser, bueno, cefalea cervicogénica, dolor de cabeza, ¿sí? General. Tengo una paciente que usó durante muchos años la zapatilla, el tacón alto, y la paciente tiene un síndrome cervical superior por tener la cabeza protruida así, un síndrome cervical inferior, y además tiene cantidad de problemas en los músculos suboccipitales, en el músculo occipital, en la galea aponeurótica, en el músculo frontal, en el músculo temporal, macetero, bucinador, pterigoideos, ¿sí? Los músculos de la masticación. Pero en esta zona del músculo temporal tiene un síndrome de dolor miofacial con puntos gatillo numerosísimos, ¿no? También la paciente manifiesta contracturas en el elevador de la escápula, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, trapecio superior, romboides, esternocleidomastoideo, subclavio y así, porque la cabeza está así. Entonces, cuando la cabeza está fuera de su centro de gravedad, le comento a mis pacientes que haz de cuenta que la cabeza es un caballo y entonces el cuerpo trata de jalar las riendas hacia el centro, trata de jalar al caballo para que no se desboque, y esas cuerdas pues son precisamente los músculos. Entonces todos estos músculos van a estar contracturados y llenos de puntos gatillo y llenos de dolor. Esta paciente tenía una historia de vértigo. Entonces aquí está la otra posible consecuencia: mareos o vértigo cervicogénico. Había acudido ella con el otorrino, el otorrino le mandó medicamentos porque le diagnosticó laberintitis y le diagnosticó también, el otro otorrino le diagnosticó vértigo de Meniere. Entonces ella ya no podía manejar porque le daba vueltas todo y era muy peligroso. Entonces, pero repito, por usar muchos años, décadas, el tacón alto. Entonces tiene rectificación cervical, anteversión cefálica y todo eso que ya comenté. También alteraciones del sentido del humor, distorsión pélvica funcional, lo que va a provocar que el caballo va a estar así, tratando de correr, y las cuerdas lo están jalando. Entonces, como las cuerdas están jalando al caballo, las primeras vértebras que van a girar por ese estrés de estarlo jalando la cabeza al centro de gravedad, van a ser las cervicales altas. Y entonces eso le predispone a cefalea cervicogénica. Cefalea, la palabra cefalea proviene de la raíz griega kefale, que significa cabeza. Kefale en griego significa cabeza. Entonces cefalea es dolor de cabeza generalizado, cefalea cervicogénica, que se origina en las cervicales. Entonces le va a provocar también problemas en la articulación temporomandibular, bruxismo,
y una serie de anomalías mecánicas en todo el cuarto superior, ¿sí? Le va a provocar hombros redondeados también, y si a eso se le añade un síndrome postural cruzado superior e inferior, bueno, pues ese lo va a provocar todavía una cascada de más y más problemas. Y entonces cuando las cervicales giran, por ejemplo, Atlas y Axis giran así los tiene girados en sentido contrario a la paciente, eso le va a provocar una distorsión pélvica funcional. Y esa distorsión pélvica funcional le está provocando a esa paciente en específico un problema en el piriforme. Tiene muchos puntos gatillo en el piriforme y toda la banda iliotibial del lado izquierdo, porque la pierna derecha tiene un acortamiento funcional. Entonces percibe todo lo que le provoca la protrusión cefálica por la pérdida de la lordosis cervical fisiológica normal, ¿ok? Entonces son muchas las consecuencias de la rectificación cervical. Pero, y todo eso debe tratarse, todo esto se lo estoy tratando, porque no nada más es ajustarla o reprogramarla, también es importante ver lo que está sucediendo en tejidos blandos, en músculos, ligamentos, tendones, fascias. La apófisis espinosa de C2 y los músculos suboccipitales los tiene sumamente adoloridos, todo el ligamento nucal, ¿ok? O sea, no nada más hay que ver el ajuste de la supuesta subluxación, hay que comprender el contexto general del paciente. Aparte de que tiene tríceps sural superacortado, isquiotibiales acortados crónicamente, pronación excesiva del metatarso por el uso prolongado de la zapatilla, en fin, una cascada de cosas, ¿no? Entonces, consecuencias de la rectificación cervical pueden ser muchas, ¿ok? Bien. El problema está en la región cervical, no en la torácica. Esto lo enfatizo, ¿sí? Entonces, las vértebras anteriores torácicas no son el problema, no representan el problema, sino representan una compensación de todo lo que hay en la zona cervical. De igual manera, el acortamiento funcional de pierna derecha, en el caso de esta paciente, no representa el problema, es una compensación de los problemas cervicales que tiene. Si va con el ortopedista y el ortopedista le manda una radiometría de miembros pélvicos y entonces sale con que la pelvis está ligeramente basculada del lado derecho y entonces le manda una plantilla, un alza para que no le duela, eso le va a generar más problemas en la columna porque el problema no está en el acortamiento funcional de pierna derecha sino en la zona cervical. El acortamiento funcional de la pierna derecha es una compensación de lo que trae acá, ¿ok? Entonces lo mismo sucede con las vértebras anteriores, son en la zona dorsal superior y media, representan una compensación. Bien, entonces al salirse la cabeza del centro de gravedad, como es en este caso, la cabeza va a pesar más. Si la cabeza pesa aproximadamente 7 kilos, entonces cuando hay si está medianamente protruida hacia anterior va a pesar 14 y si está muy protruida le puede pesar hasta 21 kilos. El triple, porque se está saliendo del centro de gravedad. Entonces, ¿eso que le va a provocar? Pues ya te diste cuenta, ya más o menos te ilustré todo lo que le pudiera provocar, ¿ok? Entonces, fíjate lo que dice este librito, bueno, aquí lo tengo en un engargolado, Table Assisted Adjusting, explica la técnica Thompson, ¿ok? Este librito que explica la técnica Thompson, quiropráctica Thompson. Nota lo que dice. Lo voy a leer primero en inglés y ahorita leo la traducción. Es este librito, ¿sí? Table Assisted Adjusting, an exposition of Thompson technique. En la página 149 dice: The anterior thoracic subluxation is identified through palpation of the spinous processes. The most tender spinous process is generally considered to be anterior thoracic subluxation. Anterior. When located within the flattened thoracic kyphosis or concave dish.
Routine chiropractic examination may also need to be performed to confirm the existence of a true subluxation. The thoracic dishing that is prevalent with the anterior vertebral presentation will frequently be compensatory to a loss of cervical lordosis. Bueno, eso lo dice este manualito. Vamos a ver su traducción. La traducción en español dice: la subluxación torácica anterior se identifica mediante la palpación de las apófisis espinosas. Eso es correctísimo. Generalmente se considera que la apófisis espinosa más sensible es la subluxación torácica anterior. Ahí vas a encontrar, cuando palpas la zona dorsal media y superior, o superior y media, vas a encontrar un punto extremadamente sensible, tanto al dedo del doctor como al paciente. Entonces, se supone que ese punto extremadamente sensible es la vértebra anterior. Dice, cuando se encuentra dentro de la sifosis torácica aplanada o el plato cóncavo. Es posible que también sea necesario realizar un examen quiropráctico de rutina para confirmar la existencia de una subluxación verdadera. El hundimiento torácico que prevalece en la presentación vertebral anterior con frecuencia será una compensación creada por la pérdida de la lordosis cervical. Bueno, aquí nos quedamos. Vámonos a la tercera cápsula y voy a comentar en la tercera cápsula más a fondo este tema, ¿vale? Este tema de las supuestas vértebras anteriores. No te desprendas.